Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y siempre hubo una idea de que Cadal tuviera un premio, de reconocer inicialmente a organizaciones y activistas, y tuvimos el honor de contar con el apoyo de Graciela. Conformamos un jurado independiente y a partir de esta edición se decidió que el premio esté dirigido a personas que están presas por motivos políticos, presos políticos y presas políticas, con baja visibilidad, porque ustedes saben que, bueno, en Cuba y en Venezuela, creo que en cada país hay 1000 presos políticos, en Nicaragua creo que son alrededor de 80, y en cada uno de estos países, el año pasado premiamos a un preso político de Venezuela, Javier Tarazona, que sigue preso, por cierto, lamentablemente. Y bueno, hay algunos que tienen mucha visibilidad por su activismo, pero hay personas que salieron a protestar o que, bueno, no tienen la suerte de que sus casos sean muy visibles, entonces se buscó precisamente eso. Vamos a empezar proyectando un mensaje de Graciela Fernández Mejía. Primero, que vean la presentación de los 4 ganadores de este año y seguidamente un mensaje que nos envió Graciela Fernández Mejía. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Hola, buenas tardes. Acá estoy con ustedes. Yo soy Graciela Fernández Mejía y gracias al trabajo de Gabriel Salvia y a todos los de Cadal, han decidido ponerle una vez más el nombre mío a este premio. El tribunal que decidió elegir a las personas premiadas, ¿qué es lo que juzgó? Juzgó su carácter, su voluntad, sobre todo su enorme voluntad y entrega en defensa de los derechos humanos y de la libertad de la que carece, seguramente, y carecen tantos miles de personas en esta nuestra Latinoamérica tan lastimada. Voy a pasar a nombrar a quienes fueron objeto de entrega de este premio, por lo menos de designación, aunque algunos no lo van a poder recibir personalmente. Una de ellas es precisamente Nancy Elizabeth Enríquez, que es una presa política de Nicaragua, país que en su momento nos ilusionó con su libertad y después nos frustró tanto con su dictadura que hasta se atreve a querer sacar la identidad de una persona, como en el caso de Sergio Ramírez. De Sergio Ramírez, lo voy a decir bien. Perdonen ustedes, porque tengo 94 años y eso me ha impedido estar con ustedes, se los recuerdo. Si no, estaría acá hablando personalmente. Otras personas que lo reciben son Lisandra Góngora y Alexander Fábregas. Ambos están en las prisiones de Cuba. Una Cuba que hoy está sufriendo en todas partes, que sufre por la carencia de comida, de salud, de atención.
cómo estarán pasando estos amigos nuestros esos momentos. Sin embargo, les sigue llegando el cariño de todos nosotros que pensamos en ellos y de la voluntad, de la fuerza que le transmitimos. Por último, y no por último el que se lo merezca menos, está Carlos Julio Rojas, preso en Venezuela. Venezuela, ese país que recibió tanto refugiado argentino con tanta generosidad durante la dictadura que tuvimos acá, porque también nosotros conocemos de cárceles y desaparecidos. En fin, acá estoy para sentirme lo más cerca posible de aquellos que votaron y de aquellos que, unos de oídas y otros en nombre de sus familiares, van a recibir las plaquetas en honor de su coraje y de su persistencia en la defensa de los derechos humanos. Hasta siempre. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor acompañar a CADAL y a la Fundación Konrad Adenauer en este encuentro que nos convoca a recordar a las víctimas del totalitarismo. El Día de Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo fue instaurado en el 2016 por la Ley 5.608 de la Legislatura de la Ciudad, impulsada por la entonces diputada Cecilia de la Torre y el diputado Francisco Quintana, hoy secretario de Justicia, con quien tengo el privilegio de trabajar actualmente y quien me pidió por favor hacerles llegar sus saludos. Conocer en profundidad hechos históricos y también reconocer a aquellos que lamentablemente persisten en el presente, marcados por el avance de discursos extremistas que promueven la intolerancia y el odio, nos advierte sobre la necesidad de sostener y multiplicar espacios de homenaje y reflexión como este. La memoria de las víctimas de los totalitarismos debe impulsarnos a trabajar por un mundo en el que la convivencia pacífica no sea solo un ideal, sino una realidad. Tenemos una responsabilidad moral, es la de preservar la democracia, sus instituciones, desde una perspectiva humanitaria, diversa e inclusiva. Ese es el desafío que nos convoca y que requiere de una ciudadanía activa y comprometida. Por eso, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asumimos el compromiso de transmitir a las generaciones presentes y futuras la gravedad del olvido, los efectos devastadores del prejuicio y de la discriminación. Nuestro deber es promover el involucramiento real y transversal de toda la sociedad en la defensa de los derechos humanos. Quiero reconocer especialmente a Gabriel Salvia y a todo el equipo de CADAL, no solo por la organización de este acto, sino por el trabajo constante que realizan durante todo el año en favor de esta agenda, tejiendo redes, construyendo alianzas que fortalezcan a la sociedad. Y destacar especialmente la importancia de que uno de los premios internacionales de derechos humanos, como el que vamos a entregar hoy, lleve el nombre de una ciudadana ilustre de nuestra ciudad y referente indiscutida en esta materia, Graciela Fernández Mejide. Su ejemplo nos inspira y nos compromete a seguir trabajando por un futuro más justo, inclusivo y democrático. Muchas gracias. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Lisandra Góngora fue condenada a 14 años de privación de libertad simplemente por salir a protestar pacíficamente en contra de la dictadura, por exigir un mejor futuro para sus hijos. Fue alejada además de sus pequeños, ella es madre de 5, 3 de ellos menores de edad, que viven hace 4 años lejos de su madre, que están sufriendo la falta del cariño materno. Además, Lisandra está apartada, no solo lejos de sus hijos, de toda su familia. Su madre está pasando muchísimas vicisitudes para poder sostenerla en prisión. Yo la pude entrevistar hace unos meses y la desesperación es perceptible.
no solo de la familia, sino también de Lisandra, por todas las injusticias, por estar lejos de sus pequeños, de poder verlos cada ciertos meses, porque el transporte para ir a esa prisión es muy precario, muy difícil de acceder. Lisandra es ejemplo de la crueldad que es capaz de cometer el régimen cubano con las personas que simplemente dicen lo que piensan. Y es ejemplo también de por qué debemos insistir en esta lucha, por qué debemos seguir denunciando lo que sucede con ella y con todos los presos políticos cubanos. Así que les agradecemos por toda la visibilidad que le están dando a su caso. Libertad para Lisandra Góngora y para todos los presos políticos cubanos. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Agradecer fundamentalmente a Cadal por esta invitación, a Gabriel, a todos los que han estado en el día de hoy. Es imposible para mí que no se me haga un nudo en la garganta y no dejar de estremecerme. Primero, ante la presentación del libro de Omar, los testimonios de Tutu, y era como si estuviera, sin cerrar los ojos, con los ojos abiertos, estuviera viviendo la terrible pesadilla de Cuba, porque todas las dictaduras tienen sus paralelismos, sus adoctrinamientos y tienen sus consecuencias, incluso para nosotros, los de la diáspora. Yo soy cubana, como Lisandra. Como bien decían en el vídeo, Lisandra Góngora Espinosa es una presa política cuyo único crimen fue alzar su voz en un país donde precisamente decir lo que se piensa es un delito. Fue condenada a 14 años, es madre de 5 niños y el 19 de agosto pasado cumplió 40 años. Esos 40 años que pasó su cumple sin poder abrazar a sus seres queridos. Y para mí hoy significa una fecha muy importante en cuanto a lo que es la conmemoración del recordatorio de las víctimas de los regímenes totalitarios, porque no solo son víctimas las que están adentro, somos víctimas también las que estamos afuera, y porque quisiera desde acá también enviarle un mensaje a Lisandra, que sepa que no está sola, que su voz no fue apagada, que nosotros no somos su voz, sino que somos la continuación de su voz. Y que tenemos un compromiso, yo al menos tengo un compromiso personal como cubana, como madre, como mujer, de continuar defendiendo los derechos humanos. Y para concluir, hoy justo, hace 16 años que vivo, casi 16 años que vivo en Uruguay, y hoy justo me acompaña mi familia, nos vinimos de Montevideo hace unos días, y es el cumpleaños de mi hijastra que cumple 16 años. Y dentro de sus elecciones también estuvo a acompañarnos en la jornada de hoy. Y sé que todo no está perdido, porque alguien que nació y vivió en democracia también desde sus 16 años es una activa defensora de los derechos humanos. Entonces, enviarle un fuerte abrazo a Lisandra y decirle que se mantenga fuerte y que esto de alguna manera se lo van a estar haciendo llegar y que nosotros continuaremos visibilizando y haciendo sentir su voz. Muchas gracias. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Un cordial saludo a todas las personas que en este día se congregan para homenajear la lucha por los derechos individuales, la libertad, la justicia y la verdad en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
países que comparten el mismo dolor, el mismo sufrimiento, la misma desesperanza que viven nuestros pueblos agobiados y cansados por una tiranía que se empeña en robar nuestro futuro. Mi nombre es Néstor Esteves, soy el hermano de Alexander. Quiero agradecer en nombre de él, de la familia y el mío propio, por esta oportunidad que nos recuerda que nuestra lucha, además de ser justa, no ha sido olvidada por los pueblos que saben lo que es la tiranía, que saben lo que es la bota que oprime al pueblo, la bota militar, que saben lo que es el militarismo. El futuro es la solidaridad, la verdad, la justicia, la libertad. Y en nombre de ese futuro es que nuestros familiares en carne propia padecen prisión y todo tipo de vejámenes. Hace 15 años que no puedo abrazar a mi hermano, que no veo a mi familia. Y digo esto porque es importante recordar que más allá del drama político, también vivimos el drama humano de la separación, de la división. Y es muy importante que no deshumanicemos la causa de la libertad de estos pueblos. Que Dios nos asista a todos en nuestro empeño y en nuestra aspiración de soñar una Nicaragua libre, una Venezuela libre, una Cuba libre, y que pronto podamos decir, lo logramos. Y como siempre hemos dicho en nuestra familia, que nuestra venganza sea sobrevivir y no repetir nunca más esta historia. Que Dios nos asista en eso. Bueno, casi tocayos. Alexander Mario. Conocí a Alexander no personalmente, pero sí en las redes sociales. Desde que salí de Cuba, seguí en contacto con muchas familias de presos políticos. Algunos de ellos compartimos prisión en San José de las Lajas, en Cuba, en el tiempo que estuve detenido, y muchos de ellos no corrieron con la suerte que tuvimos algunos de poder ser liberados y luego poder salir del país. Pero sí he seguido en constante lucha de las redes sociales, ¿no? Denunciando, posteando. Y varias veces me encontré con las denuncias que hacía este chico, que lo hacía de una forma valiente, muy enérgico y además muy frontal en contra del régimen. Esta valentía le vale 7 años de prisión, una condena de 7 años. Y acá traigo una carta que él escribió, le hizo llegar a su madre desde la prisión y que generosamente enviaron a Cadal. Una de las chicas tuvo la gentileza de transcribirla para leerla para todos ustedes. Estimados hermanos del mundo, por medio de la presente comparto estas palabras de agradecimiento y respeto cargadas de mucha fe, fuerza y esperanza. Me sorprende mi madre con la noticia de haber adquirido el gran honor del Premio Internacional de Derechos Humanos Graciela Fernández Mejide. Dada mi sorpresa y asombro al enterarme que también lo obtuvo mi hermana, esa gran madre y luchadora cubana Lisandra Góngora, y otros hermanos, uno venezolano y otro nicaragüense. Mis respetos y saludos cordiales también para ellos. Estoy preso, pero estoy vivo. Cada día que transcurre, la dictadura de los Castro está más expuesta y sus actos criminales y mentiras caen por su propio peso sobre la misma. Tengo que decirles solamente que este premio y honor es de todos los cubanos que luchamos incansablemente por nuestra verdadera libertad, independencia y soberanía. Luchamos y lo seguimos haciendo aún desde el flanco que nos corresponde. No vamos a descansar. Nuestras cortas y tristes vidas dentro de esta cárcel, rodeado de aguas del Caribe, nuestras voces se alzarán. Nuestro pensamiento es limpio, puro y sobre todo libre. Agradezco con mucha alegría y tristeza
su honorable reconocimiento, no solo de mi parte, ni de solamente los restantes excelentes seres humanos que también lo obtuvieron por su lucha, sino también en el nombre de todo el pueblo de Cuba, de los héroes cubanos que no se muestran en los libros de historia, de todo aquel que perdió la vida en el estrecho de la Florida, como en cualquier frontera o parte del mundo para escapar de una tiranía esclavista que nos oprime. En el nombre de todas las familias que hoy no están en su tierra por simplemente no seguir las ideas de Fidel Castro y no pueden regresar a su país desde hace muchos años, y por cierto, en el nombre de todo el presidio político cubano exiliado afuera y el de quienes perdieron la vida en prisión, un abrazo para todos, y en especial para mi hermana Ivette, que fue la persona que me recomendó para este gran honor. Abajo la dictadura totalitaria, las dictaduras totalitarias en el mundo. Viva Cuba libre de los tiranos Castro y Canel. Patria y libertad del preso político Alexander Fábregas Milanés. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Mi nombre es Francis Fernández, yo soy la esposa del periodista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas, hoy galardonado del premio Graciela Fernández Mellide, un premio que es otorgado a todos los defensores de derechos humanos cada año. Hoy agradezco de parte de Carlos Julio a la defensora de derechos humanos Graciela Fernández Mellide, así como al Laboratorio de Paz y al Instituto Carla, por hacer esto posible. Carlos Julio envía un mensaje a todos ustedes. Gracias por no dejar de luchar. Gracias por defender derechos. Y también les manda a decir que este premio lo recibe con orgullo y con mucha humildad, pero que no solo lo hace de él, lo hace de todos los presos políticos hoy en Venezuela. Así que gracias de parte de Carlos Julio y esperemos que pronto todos nos podamos encontrar. Gracias. Estoy un poco sensible porque, bueno, uno se anestesia, ¿no?, cuando está lejos de su tierra y uno como que en el día a día trata de evitar pensar en penurias y bueno, cuando uno escucha tantas cosas a la vez es muy movilizante pensar todo lo que están transitando estos países y muchos en el mundo. Yo anoté para que no se me olvidara, bueno, el agradecimiento de la esposa de Francis. Carlos Julio Rojas se dedicó a ejercer su profesión ayudando a quienes más lo necesitan, en hacer visibles las necesidades de su comunidad y su país. Él estudió no solo periodismo, sino historia, es decir, que ama a Venezuela como cualquier otro ciudadano, pero con la convicción de lo que fue y de lo que soñamos que sea. Hoy, mientras recibo este premio a distancia, aislado, Carlos sufre la violación de sus derechos. Lleva 16 meses detenidos en el SEBIN sin debido proceso, incomunicado. Desde el 29 de julio no puede recibir visitas, ni medicamentos, ni comida. Y desde hace una semana no tenemos fe de vida de él. Y sé que no es la única persona que está transitando eso, pero él no tener ni una pizca de noticias, sé que hay otras familias que están igual, es muy duro y es una incertidumbre eterna de no saber cuándo volverla a ver, obviamente. Llevo 7 años fuera del país. Venezuela es la primera en América Latina y el Caribe con la mayor crisis migratoria de la historia en la región, con más de 7 millones de venezolanos, alrededor del 25% de la población del país. Y me pregunto qué podemos hacer lejos de nuestra tierra y en honor de quienes como Carlos Julio están dejando su vida en ellos, y es ser memoria viviente, ser la conciencia que habla sobre nuestra historia, sobre el país que fuimos,
reconocer y recordar a quienes dan su vida, insistir y no olvidar. Tenemos el deber de documentar y cuidar nuestro país de donde estemos. Gracias. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Nancy Elizabeth Enríquez es una líder indígena misquita nicaragüense que tiene más de un año de estar presa por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ha sido acusada y condenada por delitos que no cometió. Nancy ha dedicado toda su vida a luchar por los derechos de los pueblos indígenas de la costa caribe nicaragüense. Es fundadora del partido indígena Yátama y junto al presidente de esa organización están presos injustamente. En ese contexto, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones feministas de Nicaragua y de Centroamérica hemos denunciado el injusto encarcelamiento de Nancy Elizabeth y demandado a la dictadura Ortega Murillo su liberación. Celebramos que el premio Graciela Fernández le haya concedido a Nancy el reconocimiento por su lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y reiteramos en esta ocasión de la entrega del premio nuestra demanda de su liberación. Aprovechamos también estas circunstancias para decir que rechazamos las acciones de venganza que ha desarrollado el régimen en contra de Nancy Elizabeth. Seguimos luchando por una Nicaragua libre de dictaduras, pero también seguimos demandando la liberación de todos los presos y presas políticas que todavía están en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela. Bueno, tengo que decir que lo que yo voy a hacer es un poco más largo. Esta no solamente son mis palabras, esta definitivamente, como una mujer mestiza, su realidad aún me parece lejana. Por eso fue a través de la solidaridad que tuve con otras activistas indígenas como Brisa Bucardo, que me ayudó a también poder ir entendiendo la realidad que van viviendo estas comunidades y estas mujeres dentro y fuera de sus comunidades. Distinguidas autoridades, defensoras y defensores de derechos humanos, amigas y amigos solidarios, Tudni Yamni, buenas tardes. Quiero iniciar agradeciendo a CADAL la responsabilidad otorgada para recibir hoy este premio Graciela Fernández Meijide, con corazón humilde pero rebosante de coraje en nombre de Nancy Elizabeth Enríquez James, hija de la comunidad Nina Yari del Caribe nicaragüense, lideresa mísquita, defensora de los derechos colectivos y de la autonomía regional, quien desde muy joven se comprometió con la defensa de los derechos territoriales, lingüísticos y culturales de las comunidades mísquitas, mayangnas, ramas y garífunas. Participando desde joven en las jornadas de alfabetización enseñando en Miskitu. Es una de las fundadoras de la Asociación de Mujeres Indígenas Mísquitas de la Costa Caribe, que promueve los derechos de las mujeres en la región desde 1992, y así también fue diputada y representante de la política de su pueblo a través de Yátama, los hijos e hijas de la Madre Tierra, en su definición en español. Una organización indígena muy emblemática de la Costa Caribe que ha trabajado por el reconocimiento de la autonomía de la Costa Caribe, que si bien está establecida en la ley número 28, que es el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica, aprobada de 1987, que reconoce los derechos y el régimen de la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la región para el respeto de su identidad multiétnica,
pluricultural y sus derechos ancestrales, así como sus tierras, la cultura y sus lenguas. Pero esto es sistemáticamente violado por el Estado de Nicaragua. Asimismo, ha trabajado por la visibilización del racismo estructural que sufren los pueblos originarios, históricamente invisibilizados, marginándoles de la vida social y así de la vida política. Ha luchado por la defensa de las tierras ancestrales que han sido entregadas a colonos y empresas extractivas, permitido y fomentado por el Estado. El hostigamiento actual que ha convertido a estos territorios en campos de etnocidios no declarados, donde los colonos han perpetrado masacres en comunidades misquitas y mayangnas. La denuncia internacional de la violencia contra comunidades indígenas, especialmente contra mujeres y niñas, quienes son víctimas de embarazos forzados, de violaciones, secuestros y asesinatos como estrategia de despojo territorial y sometimiento. Estamos hablando de al menos 35 casos de violencia sexual y 58 casos de violencia contra mujeres de 15 comunidades indígenas hasta el 2024. La colonización interna ha sido tan brutal como silenciosa porque se pretende borrar esas violencias en el relato oficial del país, obligando el desplazamiento forzado hacia las ciudades y el exilio, donde las familias indígenas pierden sus medios de vida y su cultura. Nancy no es solamente una política o una activista, es como bien lo decía, es una madre, es una hermana, es una mujer que decidió alzar su voz. Hoy, 23 de agosto del 2025, han pasado más de 690 días de encierro injusto, días de aislamiento, hostigamiento y condiciones inhumanas, tras haber sido secuestrada un 1 de octubre del 2023 por la Policía Nacional en un operativo desproporcionado. Enrique fue citada para supuestamente iba a recibir información acerca de la condición del exdiputado Brooklyn Rivera, que había sido detenido ya el 29 de septiembre del 2023. Y fue el 1 de octubre, luego de una celebración religiosa, se encaminó con su nieto de 6 años y una sobrina. Llegaron al lugar citado y cuando abordaron el automóvil, fue rodeada por camionetas de la policía y motorizados que la llevaron al Distrito 3. 2 meses más tarde, el 13 de diciembre, se le sentencia a un juicio realizado dentro del sistema penitenciario de mujeres a 8 años de prisión por los delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad, como si fuese esto apenas un espejo de lo que realmente ha estado haciendo el Estado de Nicaragua a través del oficialismo. Quiero que entendamos que estos procesos judiciales de reos políticos, las y los acusados no cuentan con defensa, no hay derecho a la réplica. Lisa Francis Enríquez, que es la hija de Nancy, comentaba en una entrevista con Artículo 66 que a pesar de los esfuerzos que hicieron para poder tener un abogado, las autoridades le impidieron al jurista ejercer su labor, lo amenazaron con arrebatarle sus credenciales si tomaba el caso y le dijeron: no te metas en lo que no te importa. Así son los procesos judiciales de reos políticos, los juicios express que les dicen. Porque no hay derecho a réplica, porque a la defensa se presenta a una audiencia ya con una salud desmejorada. Porque ese juicio no es más que un espacio de condena. Por eso yo reitero nuestro agradecimiento a CADAL por este reconocimiento. Tinky Pali, muchas gracias por colocar un reflector sobre las resistencias de los pueblos originarios de Nicaragua, sobre las y los presos políticos y asimismo sobre las miles de personas que los regímenes autoritarios reprimen para silenciar e invisibilizarles. Nancy no está sola en esta tragedia. La violencia estructural responde a un sistema patriarcal, colonial y racista que se sostiene por la omisión y complicidad del Estado, que insiste en borrar las lenguas y empuja a la migración forzada,
Esta represión busca desarticular las resistencias comunitarias mediante el encarcelamiento, la intimidación, la usurpación de espacios y el asesinato. Cada cárcel y cada bala contra un indígena, defensora y defensor de la tierra, busca imponer el silencio, pero lo que han conseguido es multiplicar la voz. Porque cuando callan a un líder, a una lideresa, cientos más nos levantamos y se levantan en la palabra. Sin embargo, ese silenciamiento no se limita a los territorios, se extiende también a la prensa, a la libertad de expresión. En Nicaragua ya no existe periodismo libre. Los medios comunitarios que antes narraban la historia y las luchas de las comunidades misquitas y mayagnas fueron clausurados. Las radios locales, que eran el corazón de las comunidades misquitas y mayagnas, fueron apagados. Hoy no hay periodismo en estos territorios. Sin embargo, estas periodistas también ejercen con dignidad desde el exilio, desde donde siguen contando la verdad con enormes sacrificios. Lo que intenta la dictadura es borrar la memoria colectiva y dejar a los pueblos sin voz. Pero aunque apaguen las radios y cierren las redacciones, aunque encarcelen y expulsen a quienes informan, la palabra resurge en otras formas, en otras tierras, en otros acentos. La libertad de expresión está herida en Nicaragua, sí, pero no está derrotada. Desde el 2018 hasta hoy, el régimen de Ortega Murillo ha cancelado a más de 5.400 organizaciones no gubernamentales que trabajaban en salud, en educación, medio ambiente, cultura, desarrollo local, pueblos indígenas y derechos humanos. De un solo plumazo, en agosto del 2024 cancelaron 1.500. Un acto sin precedentes. Con eso no solamente cierran una oficina, se rompen redes de apoyos vitales para comunidades enteras. Cuando se cierra una ONG que lleva medicinas a las comunidades indígenas, cuando se silencia una organización que documenta violaciones de derechos humanos, lo que se busca es borrar la memoria y dejar indefensos a los más vulnerables. Somos casi 1 millón de nicaragüenses que hemos tenido que huir desde el 2018, una de las olas migratorias más grandes en la historia de nuestro país. El exilio es sinónimo de familias fragmentadas, de niños creciendo lejos de su raíz, de profesionales que tienen que sobrevivir en la informalidad, de persecución y hostigamiento fuera del país. Es cierto que vivimos xenofobia y aporofobia y miedos, pero también vivimos en resistencia y en dignidad. Cada refugiada y cada refugiado es un testimonio de la represión, pero también es una semilla de esperanza de que algún día volveremos a una Nicaragua libre. Y con este premio no solamente hablamos de la valentía de las y los galardonados como Nancy, sino la de todos estos pueblos que continúan resistiendo. Hoy, al ponerme detrás de este micrófono, asumo la responsabilidad de alzar la voz por mis hermanas y las mujeres indígenas que han puesto su cuerpo y su voz en defensa de la vida, por las y los exiliados que cargamos con la nostalgia y el dolor del desarraigo. Y para quienes ya no están, porque la violencia estatal, la violencia política, los arrancó de nuestro lado, como fue con el caso de Marcial López, dirigente misquito asesinado en el 2020, y así decenas de líderes comunitarios de los que no se hablan, que han sido asesinados por colonos armados en las comunidades del Caribe, por nuestros compatriotas que aún fuera de las fronteras nicaragüenses como Roberto Sancán, asesinado en su casa de habitación a manos de sicarios. Un crimen político que demuestra que la represión del régimen no conoce de fronteras. Sancán también representaba a todas las voces críticas que hoy vivimos con miedo, pero que seguimos hablando, porque el silencio es complicidad,
Por todos ellos decimos presente, presente, presente. Gracias, Cadal. Gracias, Graciela Fernández Meijide. Gracias a ustedes por no olvidar a Nicaragua, por mantener viva la llama de la solidaridad y ayudarnos a mantener y renovar nuestros compromisos con la democracia, la justicia y la libertad. Me despido con el fragmento del poema Amia Tikpara del activista y cantautor Pauta. Anira Kamasin, Amia Tikpara, Tawanka Natkanani, Asla, Lakara, Amia Tikpara, Narasayawan, Winamba Mezquitia. Donde quiera que vayas, no olvides la cultura de tu comunidad. Bajo la unidad, no olvides que aquí estamos. Fuerza Mosquitia. Fuerza para Latinoamérica. Libertad para las presas y presos políticos de Latinoamérica. Viva Nicaragua libre. Gracias.